Iniciamos esta segunda sesión de literatura de cuarto grado y vamos a ir admitiendo a los estudiantes quienes han estado presentes hasta esta sesión. A Juan David, el estudiante en la primera sesión estuvo asistente Juan David, Samantha, Marjorie y Aaron. Y ya en esta segunda sesión ya tenemos la asistencia del estudiante Juan David. Vamos a dar unos minutitos para que vayan ingresando. Bien. Y tenemos entonces que todas las características y cosas que hemos visto del movimiento renacentista, pues dieron un nuevo aire dentro de esta, vamos a decirle, una transición de la literatura medieval a la moderna. Pues fue una transición muy buena, una transición que, como digo yo, que valió la pena. Ahora bien, seguimos con el contenido. Aquí van ingresando los estudiantes. Está ingresando la estudiante Samantha, quien ha tenido ciertos problemas con el internet. Muy bien. Entonces continuamos con la clase. El Renacimiento aprovechó el ímpetu del hombre y lo trasladó al desarrollo de las ciencias y la modernidad. El humanismo, primero, había sembrado las bases para que el hombre se colocase y pensase como un ser intelectual y capaz de realizarse a través de las artes y la ciencia. Ambas corrientes se formaron en torno a las capacidades del ser humano en cuanto al arte, la filosofía y la ciencia. El Renacimiento aplicó las capacidades humanas directamente sobre el campo intelectual y artístico. En definitiva, el Renacimiento en conjunto con el humanismo determinaron una nueva concepción del mundo y del hombre. Muy difícilmente en este pleno cambio era difícil retroceder otra vez a la literatura religiosa, a la literatura de la época medieval, que tenía esa característica espiritual religiosa. Era muy difícil ya desde este punto retroceder nuevamente. Ya de aquí en adelante lo que venía era cambios, avances, avances, avances e innovaciones. Y así fue. Copien esto en sus cuadernos, por favor.
Bien, espero que estén las chicas tomando sus apuntes. Y vamos a hacer mención de algunos destacados personajes, no nada más de la literatura, personajes en todos los ámbitos del Renacimiento. Y tenemos a Sandro Botticelli, un pintor italiano nacido en Florencia, y su obra es considerada un exponente máximo de la gracia lineal en las primeras pinturas del Renacimiento, pues sus obras más reconocidas son El nacimiento de Venus y La primavera. Ya te voy a mostrar un poco de lo que es el arte. Tenemos a Miguel Ángel, quien también es parte de esta época y él era arquitecto, pintor y escultor italiano. Desarrolló su carrera en Florencia y Roma y es considerado uno de los grandes artistas del mundo, pues sus obras más conocidas es la increíble bóveda de la Capilla Sixtina. Tenemos al famoso Sandro Botticelli con Venus. Aquí puedes ver la Venus. Te puedes dar cuenta que este tipo de pintura, bueno, a mí en lo particular no me gusta, pero habían personas que, wow, sí, les fascinaba. Y aquí en esta época nada de Photoshop, muchachos, todo era al natural. Así que había muchos retratos de personas desnudas. Y tenemos a Miguel Ángel con la creación de Adán, que fue la primera imagen que vieron al comienzo. Y aquí tenemos su magnífica obra. Y aunque es un gran retrato, una gran pintura, pues es una muestra renacentista. También tenemos a Rafael de Sanzio, quien era arquitecto, pintor y estudioso italiano. Es considerado uno de los grandes maestros del periodo renacentista, destacado por su perfección y gracia en las artes visuales. Una de sus obras más famosas es la Escuela de Atenas. Tenemos al famoso Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, urbanista, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, anatomista, botánico, paleontólogo. Y usted, que va a estudiar una sola profesión, pues imagínese, uy, lo que tiene que estudiar. ¿Qué quedaría por una persona como Leonardo da Vinci que tuvo tantos? Fue muy multifacético. Uy, de pintor a ingeniero, de músico, urbanista, pues eran como que bastante distantes, ¿no? Las ocupaciones que tenían. Y sin embargo fue un destacado también dentro de este movimiento renacentista. Ahora bien, fue destacado por su conocimiento de la ciencia y es considerado un genio universal. Vamos a ver los comentarios. Mientras que si tengo un cuadrilátero, date cuenta que un cuadrilátero 1, 2, 3 y 4. Eso que colocaste en el chat, Samantha, yo creo que es necesario que respondas. Atiende. Atiende porque si la están llamando de la institución, pues conéctese con ellos, pues. Ya atienda la llamada y yo la vuelvo otra vez a emitir en el grupo. Creo que por lo visto usted es la única que la están llamando.
atienda la llamada y bueno, le pasa. Si es algo muy importante de interés para todos los compañeros suyos, bueno, le corre la voz. Sin embargo, puede desconectarse y atender su llamada, no se preocupe. Entonces, es considerado un genio universal y es que ¿quién no va a considerar a Leonardo da Vinci un genio universal si tenía tantas ocupaciones? Inventor, ingeniero, arquitecto, urbanista, filósofo, poeta, anatomista, botánico. Entonces, fue considerado un genio universal y uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Y una de sus más obras reconocidas es la Gioconda. Sinceramente les digo que ese cuadro, aunque es muy famoso, pues a mí me da cierto miedo. Esa mirada tan penetrante que tiene esa chica dibujada, pues a mí me eriza los vellos, no sé a ustedes. Y por acá vamos a tener a la obra de Rafael de Sanzio, Las Vírgenes. Aquí tenemos parte de su retrato y pueden ver ese toque delicado que tenían en esta época. Y es que me gusta la forma en que se retrataban y hasta aparecen mujeres que no fueran de este planeta. Pues hasta en la forma del cuerpo y el rostro es muy distinto al que comúnmente nosotros vemos. Pues. Y tenemos aquí a Leonardo da Vinci con la Mona Lisa o la Gioconda. Uy, me recuerdo que una tía mía tenía una copia, obviamente, pero una copia muy, muy buena, ¿no? De esta obra. Y la tenía en la sala y yo como estaba muy niña, pues no me gustaba pasar por esa sala oscura porque la luminosidad que tenía el cuadro, más que todo en la parte del rostro de la Gioconda, pues me daba mucho terror y sentía que hacia donde yo me moviera, ella me estaba viendo. Ese es un dato curioso. Bien, muchachos, y por acá tenemos a Alberto Durero, quien también fue un pintor, dibujante y escritor alemán, y sus famosos grabados inspiraron a muchos artistas italianos e influyeron sobre sus obras durante mucho tiempo. Entonces ya aquí también tenemos un escritor. Y aquí tenemos una obra de él llamado La Crucifixión. Bien. Eh, por acá nos vamos a ir ahora a lo que es un famoso que estuvo dentro de esta transición de la literatura medieval a la literatura renacentista. Y aquí tengo aquí estudiantes que tendrán algún problema. Bueno, aquí ya tenemos otra vez a Samantha, que tienen dificultades de ingresar a la plataforma, pues tienen inestabilidad de el internet y por eso les doy el acceso. Muy bien, ya se incorporó Samantha. Entonces por acá tenemos un paisaje que aunque no está muy nítido, pues de verdad que me gustaría estar sentada en estas bancas blancas disfrutando del paisaje. Y con ella vamos a dar un breve de lo que es la obra de Fray Luis de León. Y es que este personaje, pues, estuvo presente dentro de esta transición y es nacido en Belmonte, Cuenca, en 1527. Él ingresa en la Orden de los Agustinos de Salamanca y en Salamanca estudió y después llegó a ser profesor de Sagradas Escrituras. En 1572 fue acusado ante la Inquisición y encarcelado un tiempo por postular la primacía como profesor de exégesis de las Sagradas Escrituras. Entre sus obras, pues, vas a ver un poquitico lo que es
sutil, ya va muchachos que el mouse mío a veces se emociona cambiando. Él tuvo ese sutil cambio dentro de lo que fue la literatura, esa transición, pero muy sutil. Y es que Fray Luis era un gran conocedor de la teología y especialmente la bíblica, y escribió varios comentarios en latín a diferentes libros de la Biblia. El conocimiento que tenía de las lenguas bíblicas, o sea, griego y el hebreo, le facilitó el acceso a los textos originales junto a otros intelectuales. Fray Luis criticó las traducciones latinas de la Biblia, que respetaban poco el texto de la versión hebrea. Además de estas obras de carácter teológico escritas en latín, Fray Luis de León escribió obras en prosa y verso en castellano. Dentro de sus obras, pues tenemos Cantar de los Cantares, que es una traducción del libro de la Biblia hecha a petición de su prima Isabel Osorio, quien era una monja en el convento de Santi Spíritus de Salamanca. Se aparta de la interpretación propia de la época, diálogo entre Cristo y la Iglesia, o entre el alma y Dios, y basándose en el texto hebreo, lo analiza como un diálogo de amor humano. La Perfecta Casada va dirigida a su sobrina María Varela Osorio con motivo de su boda, inspirado en el libro de los Proverbios, donde ofrece una reflexión sobre las virtudes que han de adornar a la mujer casada. Y esta obra fue considerada el manual de la perfección para la mujer cristiana. La exposición del libro de Job, que es una traducción al castellano del texto hebreo. Su preocupación por captar todos los matices del original le lleva a ofrecer la traducción literal, un comentario en prosa y una paráfrasis en verso. El libro intenta relacionar la experiencia de Job con la suya propia, a su paso por la cárcel de la Inquisición. Es decir, que él estando preso, pues se inspiró en este lugar para escribir esta obra. Y tenemos por acá de los nombres de Cristo, pues el propósito del libro es la divulgación de la nueva exégesis bíblica, y para ello utiliza la ficción literaria del diálogo. Tres monjes agustinos, Marcelo, Sabino y Juliano, participan en una conversación sobre los nombres que la Sagrada Escritura da a Cristo y su significado. La obra presenta la fusión de la exégesis bíblica clásica y neoplatonismo renacentista, referencias a la literatura clásica de Horacio y Virgilio y la tradición de los santos padres. Entonces, en estas obras hay un sutil cambio, pero muy sutil, de lo que es la transición de la literatura medieval a la renacentista. Podemos observar aquí el libro de la Perfecta Casada, la obra. Pues esta obra fue escrita como para como la mujer cristiana debe conducirse ante la sociedad, pero tenía otros rasgos que no la hacían tan netamente de la época medieval. Fray Luis toma la estrofa de la oda, por aquí, un momentico. Ok. Fray Luis toma la estrofa de la oda, estructura poética de gran resonancia clásica y cultivo asiduo en la antigüedad. Y aquí vamos a ver una obra que es donde se ve un poquito esa transición de la literatura medieval a la literatura renacentista. Entonces, y es que la meta radica pues en saber apreciar la presencia divina en la vida diaria. Tarea tanto más dable cuando más sencilla y virtuosa sea la vida que se lleve. En cierto modo, Fray Luis realiza en su versión del tópico de Aurea Mediocritas
Anhelo de buscar la felicidad con una vida sencilla pero plena materialmente sobre eh, tanto auge que había dentro de la época, pues mucho ajetreo, entonces era una manera de buscar un aire de la felicidad. Y entonces redacta, escribe Vida Retirada. Y es que esta obra, Vida Retirada, vamos a conocer ciertos aspectos de esta obra, que esta obra es como la más notoria de esta transición. Y de manera que podemos resumir el argumento del poema del siguiente modo, es que el yo lírico presenta una alabanza de la vida retirada. ¿Y de qué trata la vida retirada? Pues trata del desprendimiento de los bienes engañosos de este mundo. ¿Cuáles son? Poder, riqueza, fama, alabanza, halagadora. ¿Quién no quiere tener poder? ¿Quién no quiere tener fama, riquezas y que donde usted vaya le hagan la corte? Lo alaben, lo exalcen. ¿Quién no quiere eso todo? Bueno, no digan que no, porque por lo menos uno de esos aspectos quisiera tener usted. Yo quisiera tener riqueza y fama. Entonces, ensalza como verdadera sabiduría el alejamiento a la naturaleza, poniéndose a la ciudad. Y es que las grandes metrópolis, muchachos, las ciudades, las capitales más que todo, en eso se basa la obra. Las capitales hacen que las personas en su mayoría vivan una vida estresada. De repente ustedes como jóvenes no sentirán esto, pero en la vida adulta, cuando ya les toque tener una familia y tener que trabajar duro para costear todo, y en medio de eso estar estudiando, que espero que no sea así, que primero estudien y después formen una familia, pues agota, desgasta, y que de repente usted quiera descansar un fin de semana y se consiga con que hay demasiado ruido, aparte de la contaminación, tanto del ambiente como la contaminación sónica, los ruidos que ocasionan ciertos vehículos, instrumentos, aparatos. Entonces, es como que, oh, ya. Hay personas que radican mucho en la ciudad y ya después de cierto tiempo se van hacia los campos, hacia las zonas más campestres de, del país, pues para tener una tranquilidad después de haber estado viviendo toda una vida en medio del bullicio. Ahora bien, aquí tenemos la oda número 4 que dice: ¿qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. La oda número 1 dice: qué descansada vida, la del que huye del mundo, perdón, la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Y la 5 que la tomé así de una manera salteada, pues o monte, o fuente, o río, o secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, ha vuelto almo reposo. Uy, huyo de aqueste mar tempestuoso. Una breve traducción de lo que es la obra de Fray Luis de León. Entonces con ella nos vamos a nuestro libro. Voy a ampliar un poco. Y es que en nuestro libro tenemos el marco histórico-cultural. Y entonces, como hemos estado hablando de este movimiento, pues grandes descubrimientos geográficos, grandes inventos,
están dentro del marco histórico-cultural. Tenemos aquí, se recuerdan que hablamos de la imprenta también. Tenemos aquí la brújula, el papel y la pólvora. También dentro de este marco histórico tenemos la formación de grandes monarquías absolutas en Francia, Rusia, Prusia, España y Austria. Por acá vamos a hacer mención de lo que es el Renacimiento, del latín renacere, pues fue una corriente, aquí tenemos ya lo que es basado en el libro de la institución, es una corriente artística literaria que predominó en Europa entre los siglos XV y XVI y fue pues el restablecimiento, la restauración, un renacer de las tradiciones literarias de la antigüedad. ¿De cuál antigüedad? La greco-latina, que permaneció olvidada durante todos los años de la Edad Media. Ahora bien, dentro de las características tenemos, que ya también se las mencioné en el libro, pero aquí tenemos otras, pues había el surgimiento de lo clásico, tomando como modelo la cultura greco-romana. Y entonces esto significó un desapego a las formas de vida y pensar propios de la edad. Hasta en esto hubo un gran cambio en el pensamiento del ser humano. Otra característica era el antropocentrismo, por lo que hacen del hombre en su ser y destino mundano. Entonces, el gran tema de su arte y literatura, de sus reflexiones filosóficas y curiosidades científicas, pues estuvo todo situado, centrado en el hombre. Preocupación científica, pues evidenció el estudio y amor al mundo terrenal y una preocupación por la búsqueda de las leyes naturales. Se cultivó la inteligencia y la razón para ocultar los problemas del hombre y su relación con la naturaleza. Por eso se planteó la defensa apasionada de la libertad de pensamiento. Había también una de las características, amor a la naturaleza, la proclamación del principio de la dignidad del hombre. Entonces tenemos acá, también era entre ellos también los temas principales del Renacimiento, pues está el amor como un sentimiento idealizado, generalmente platónico e insatisfecho. Y tenemos también dentro de este Renacimiento, pues temas como la naturaleza, como fuente de belleza. El paisaje aparecía idealizado como símbolo de armonía y de paz, así como el de Frailes de León en vida retirada. También tenía temas de mitología y es que empleándose mitos de la antigüedad clásica, algunas veces como temas centrales y otras veces pues eh, en oposición. A ver, tenemos acá simbolismo y alegoría, pues los personajes y animales y cosas representaban algo más que un simple ser. Ahora, aquí nos saltamos un poquito porque están intercaladas las páginas de la institución. Un momentico. Aquí hay un cambio y se me olvidó decirles que cuando lo fueron a colocar, pues como que intercambiaron. ¿Se recuerdan que les hice mención de grandes representantes de la literatura, en especial uno llamado Maquiavelo? Pues uno de los representantes de lo que es el movimiento renacentista, pues tenemos en Italia a Maquiavelo con su obra El Príncipe. Y tenemos aquí a Ariosto con Orlando el Furioso, Torcuato Tasso con Jerusalén Libertada. Ahora te estás dando cuenta que ya los temas no son muy espirituales. Aún conservan, por ejemplo, como en el caso de Torcuato Tasso, conservan ciertos toques de cierta característica de la literatura medieval, pero sin embargo va enfocándose, así como Fray Luis de León, una sutileza de aires renacentistas. En Francia tenemos a Rabelais con Pantagruel y Gargantúa.
Con Montaigne en Francia tenemos ensayos. En Holanda tenemos a Erasmo con Elogio de la Locura. En Portugal, Camões con Las Luciadas. En España tenemos aquí a Boscán, el cortesano, a Garcilaso con Al Duque del Alba, a Fray Francisco de León, que fue Fray Luis de León, que es el que vimos en la Oda Vida Retirada hace poco. También tenemos de los nombres de Cristo, que se los mencioné dentro de las láminas anteriores de estos tres personajes agustinos que empezaron a leer las Sagradas Escrituras y extrajeron los nombres que le daban a Cristo. Y ahí sucede una narrativa muy interesante. Y anónimo tenemos el Lazarillo de Tormes, un chiquillo que, uy, pobrecito, pasa mucho trabajo y pasa de amo en amo, pues nació en el seno de una familia muy pobre, muy pobre, y tuvo que trabajar desde pequeño. Entonces, es una historia muy lamentable. Y bien, ya nuestros indicadores están señalando que nos quedan pocos minutos para finalizar esta segunda sesión de clase. Y por acá seguimos en Inglaterra con Shakespeare. Uy, empalagoso, Romeo y Julieta. Tenemos a Spenser, el calendario del pastor, y a John Donne con canciones y sonetos. Y por acá les hablé de los representantes más destacados de este tipo de literatura. Y tenemos a Francisco Petrarca también con obras como latinas, italianas. Entonces tenemos personalidades poéticas, pues aquí tenemos a Petrarca, si pueden observarlo, aquí está, un poquito movido, ajá. Y es que también podemos hacer mención de este personaje que nació en Italia. Y este personaje, pues, fue también destacado dentro de esta época renacentista. Estudió gramática y retórica, pero prefirió la lectura de los clásicos. Entonces, en 1326, después de la muerte de sus padres, abraza al sacerdocio. Vio por primera vez a Laura de Noves, esposa de Hugo de Sade, y esto sucedió en la iglesia de Santa Clara. El amor por ella le duró toda la vida y su muerte en 1348 ahondó la pasión e inspiración. Entonces tenemos aquí un personaje donde puedes ver que era como, vamos a decirlo así, un religioso, pero un famoso también por sus obras. Entonces por acá tenemos personalidad poética, y es que primero de los modernos con tonos, temas y formas poéticas para los subsiguientes, que era la poesía renacentista. Había símbolo de espiritualidad, delicadeza y melancolía dentro de este personaje. Entonces, la mayoría de los que fueron literatos medievales, pues cuando ellos hacen esa transición hacia la literatura renacentista, pues lo hacen de una manera muy sutil, muy delicada. Y entonces, una manera es, en el caso de Petrarca, era el símbolo de no nada más la espiritualidad, sino la delicadeza y la melancolía dentro de sus escritos. Laura, que es la que fallece, despierta una pasión terrenal y la poesía deja de ser erudita, pues sus versos tienen calidad humana. Ahí podemos ver esa pequeña transición de este literato. Entonces,
Momentito, muchachos. Un momentico, muchachos, que tengo aquí esto que me obstaculiza. Muy bien, y entre sus obras más destacadas, pues tenemos África, que son 9 libros compuestos en el que intentó una Eneida nacional y su tema pues trata de las victorias de Escipión, el africano, sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica, Carmen Bucolicún con 12 églogas. También tenemos el cancionero, sonetos, canciones sectinas, baladas, madrigales y otros temas más destacados de la... Uy, pero qué interrupción. Destacados dentro de este movimiento renacentista. Bien, muchachos, y ya estamos a un segundo de terminar esta sesión de clase. No voy a dejar actividad domiciliaria, continuamos el tema del Renacimiento el día miércoles. Así que pueden hacer ya la desconexión de la plataforma Zoom y nos vemos a las 10:40 con filosofía y lógica. Pueden hacer ya la desconexión y tomarse su break. Entonces hemos estado hablando de lo que ha sido la literatura renacentista, esa literatura cambiante, y te mencioné en la primera sesión que este término renacentista procede del italiano Rinascita y fue mencionado por primera vez por Giorgio Vasari, quien fue un historiador. Y también tenemos que perdón, la primera definición del Renacimiento procede del historiador francés Jules Michelet, mientras que la visión del mundo actual renacentista fue forjada por Jacob Burckhardt en su ensayo La cultura del Renacimiento en Italia. Aunque se suele situar el inicio del Renacimiento en el siglo XV, pues numerosos historiadores la retroceden al siglo XIV o aún en el siglo XIII, a la obra de algunos artistas considerados precursores como Nicola Pisano, y estos sentaron las bases de los primeros artistas plenamente renacentistas en la Florencia del primer cuarto del siglo XV. Entonces, en este clima cultural de renovación, basados en la antigüedad clásica, pues surgió a principios del siglo XV, y este fue un movimiento artístico en Italia de gran vitalidad que se extendería de inmediato a otros países de Europa, en donde el artista tomó conciencia de individuos con valores intrínsecos, se sintió atraído por la cultura y el saber en general y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad, mientras que a su vez estudiaba la disciplina como la anatomía y también investigaba técnicas como claroscuro y la perspectiva. Dentro de este paradigma, de esta nueva actitud, pues es Leonardo da Vinci quien se interesó por múltiples ramas, como vimos en láminas anteriores, quien se interesó por tantos saberes que quería. Pero del mismo modo también tenemos a Miguel Ángel Buonarroti, a Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, y fueron artistas conmovidos por la imagen de la antigüedad. También se preocuparon por desarrollar nuevas técnicas escultóricas, pictóricas, arquitectónicas, así como también por la música, la poesía. Entonces, de esta manera creaban una nueva sensibilidad humanística. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que no cabe duda de que el Renacimiento evolucionó en buena medida del arte medieval, y una parte del cual no había dejado de valorar e imitar el arte clásico.
Sin embargo, el artista renacentista buscó imperiosamente distanciarse de la etapa posterior a la que menospreciaban por su supeditación a los valores religiosos y por su estilo antinaturalista. Por eso que les digo que una vez que inicia el Renacimiento, muy difícilmente iban a tener un retroceso hacia la época anterior. Entonces, muchachos, ya con esto finalizamos por hoy la clase de literatura de cuarto grado y nos vemos el día miércoles en la sesión de las 10:40 de la mañana. Así que ya pueden terminar de desconectarse y no hay actividad domiciliaria asignada.